11ª parte. La cristiandad encontrada agitada o revolucionada. Estudios en el libro de los jueces. En la continuidad de nuestro presente estudio del libro de los jueces, seguiremos desarrollando los respectivos sucesos de este capítulo 3. En la emisión pasada estábamos considerando acerca de las naciones, es decir, lo que tipifica o representa a la carne, en donde vemos la enseñanza que tenemos que aprender de nuestra debilidad y necesidad, así como nuestra fuente o poder y el secreto de la victoria. Sí, y aprendemos todo lo anterior a través de muchas derrotas, muchas humillaciones, muchas penas, pero todo obra para nuestro beneficio espiritual. Las naciones no fueron dejadas en Israel para someterlas a la servidumbre, ni queda la carne en nosotros para que sirvamos a sus concupiscencias, sino para aprender por la guerra, por la lucha, el amor del corazón de nuestro Señor, la fuerza de su brazo, que Él está dispuesto y es capaz de hacer que incluso nuestros enemigos realicen sus propósitos de gracia. ¿Qué fue lo que trajo del corazón de Dios todos estos ríos de consuelo refrescantes que encontramos en las epístolas de nuestro propio apóstol Pablo? La necedad, insensatez y los errores de sus santos. La iglesia de Corinto estaba en maldad, tanto moral como doctrinal. Sin embargo, esta misma condición se convirtió en la ocasión para obtener de Dios cartas de insondables y gloriosos propósitos con respecto a nosotros. Considera el pecado de Pedro al negar a su Señor, mintiendo y maldiciendo. ¿Qué ha mostrado la gracia del Señor al tratar con la reincidencia? Más que esto, escuche y preste atención a las insensatas objeciones de Pedro, como las vemos ahora. Al lavamiento de los pies por parte del Señor en Juan capítulo 13. ¿No nos revelan sus respuestas tal profundidad de amor y tierno cuidado que casi podemos sentirnos agradecidos al indigno que fue la ocasión de su despliegue? Pero no le daremos las gracias al comilón porque está obligado a proveernos de carne, ni al fuerte que debe dar dulzura. Jueces capítulo 14, verso 14. Pero lo alabaremos a Él, quien es el único capaz de hacer que todas las cosas funcionen bien para nosotros, así como proporcionar la demostración de la perfección de su amor y luz. Las naciones entonces representan varias formas de mal natural del antiguo Adán. Sus dioses falsos serían lo que la naturaleza caída ama y de lo cual depende. Versículo 6 de la versión revisada nos dice: servir a esos dioses significa, en relación con un cristiano, lealtad, alianza o dependencia de la carne, lo que siempre resulta en esclavitud y miseria. Y solo hay una alternativa: rendirse y depender del Señor, con su consiguiente resultado, libertad y victoria. Debemos continuar en la luz que hemos recibido, de lo contrario volveremos a nuestra experiencia. Nos inclinaremos ante algún otro Dios, serviremos y dependeremos de un apoyo carnal, pero no aprendemos a obedecer y servir a Dios por la historia de fracaso de otros. Prácticamente debemos enfrentarnos como individuos con todas estas naciones que quedan para probarnos. Así la disciplina se convierte en una escuela de fe. Somos vencedores solo en la medida en que hemos sido tentados en todos los puntos y no hemos sucumbido. La victoria es un asunto personal, que es especialmente la lección que nos enseña el libro de los jueces. Y los mismos males que se manifiestan en la cristiandad proporcionan a la fe el ejercicio que se necesita para vencer. Como en la historia, el pueblo en su conjunto desaparece, o bien forma solo un fondo como contraste, digamos, con esas pocas figuras al frente que caminan apartadas con Dios. Siempre ha habido estos hombres de Dios cuyos corazones han sido conmovidos por el amor divino y que deben seguir adelante a pesar del fracaso y la ruina manifestados. Veamos el valor de los números. La Biblia es un libro de números y todos repletos de maravillosos significados. En esta tabla de contenido hemos observado 4 partes o 4 números. El número 1 representa la unidad. Hay un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo cuerpo, etc. Efesios capítulo 4, verso 4 al 6. Leemos esta referencia. Verso 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Verso 5. Un Señor, una fe, un bautismo. Verso 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Mientras la Iglesia mantuvo su unidad con Cristo como su cabeza, obtuvo la victoria y se llenó de gloria. 2 es el número de la división.
Cuando la gente abandona o se separa del Dios de sus padres, por supuesto que hay derrota. La gloria se va y vienen a la servidumbre de la carne. El apóstol Pablo ni siquiera dice Jesús y yo, como reconociendo dos partes, pero declara enfáticamente una personalidad. No ya yo, sino Cristo vive en mí. Y leemos esta referencia en Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El número 3 es el número divino. Esto es muy maravilloso. Viene aquí como la tercera división de esta tabla de contenido. La división o separación de Dios requiere juicio. Por lo tanto, los jueces fueron levantados, pero tengan en cuenta que este juicio tiene su fundamento en el juicio dictado sobre la vieja creación en el Calvario. Dios juzgó al primer Adán por la muerte de su propio hijo, el último Adán, quien por el poder del Espíritu llevó este juicio. Cuando practicamos el juicio propio, imitamos y cooperamos con el Dios Trino. Finalmente sigue el número 4, el número de la prueba del hombre, y esta es la cuarta parte de la tabla anterior. Veamos el primer cautiverio o la primera cautividad. Leemos en el capítulo 3, versos 7 y 8. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y se olvidaron del Señor, y sirvieron a los Baales y las imágenes de acera. Por tanto, la ira del Señor se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán-Risataín, rey de Mesopotamia, y los hijos de Israel sirvieron a Cusán-Risataín 8 años. Lo primero de todas las escrituras es particularmente interesante y significativo. Siempre requiere nuestra profunda consideración. Generalmente es un patrón de todo lo que sigue, ya que aquí, en este primer cautiverio, obtenemos el principio fundamental de todos los desarrollos posteriores del mal. El instrumento que el Señor utiliza para la disciplina de su pueblo corresponde exactamente al mal que está llamado a corregir. No se selecciona arbitrariamente o sin razón. El mismo Israel selecciona, en cierto sentido, su propio castigo según el principio de cosechar lo que se siembra. Esto cierra absolutamente la boca del castigado. ¿A quién podemos culpar si la cosecha es justo lo que sembramos? Y este principio siempre mantiene las balanzas de la justicia de Dios. ¿Ha sido generosa tu siembra? Entonces la cosecha será la misma. Y la cosecha depende exactamente del carácter y la cantidad de la semilla sembrada. O cuán solemnes y escudriñadoras son las palabras. Leemos en Gálatas capítulo 6, verso 7. No engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y tengan en cuenta que esto no se limita a los incrédulos, aunque se aplica a ellos también, sino que se dirige claramente a la iglesia. Todos recibiremos de acuerdo a nuestra plantación, y es el Señor quien es el juez. Así, en el caso que tenemos ante nosotros, ha habido una siembra de alejamiento de Dios, pero con el individuo ha sido una declinación gradual. En el primer capítulo notamos el hecho de que a los cananeos también se les permitió morar entre los hijos de Israel. Pero ahora el mal ha crecido. A los hijos de Israel se les permite morar entre los cananeos. Esto es algo muy diferente. A Israel se le permite quedarse si no crea problemas, si ellos no molestan. Los antiguos habitantes de la tierra son nuevamente los más prominentes. Sigue el siguiente paso, la alianza con el enemigo. Verso 6. Tomaron a sus hijas por esposas y dieron sus hijas a sus hijos y sirvieron a sus dioses, como dice el verso 6. Es la consecuencia universal. El horror al pecado debilita. Permitirlo resulta gradualmente en alianza con él, y el corazón se aparta de su propia porción. Así siempre comienza la declinación, tanto en el individuo como en la asamblea. Como nos dice en Apocalipsis capítulo 2, verso 4, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Gracias al Señor por su palabra, ella viene justo a tiempo y nos da el valor para hacer la voluntad de Dios. Por ahora dejaremos por aquí confiando en la fidelidad del Señor en la administración de su palabra de gracia. Que el Señor los bendiga ricamente a cada uno. Amén y amén.